¿Le pusieron los 2 de 500 ahí adentro? 3. Nos vamos a andar buscando. Esa me imagino que va a ser para el segundo tiempo, hermanos, ¿o cuándo va a ser? No digo, siéntanse con la confianza de decirnos. Bueno, pues si quieren, hermanos, bueno, hacemos sesión de negocios al rato para... Bien, ahorita lo vemos. Gracias, hermanos. Hay una piñata también, para que... Creo que el año pasado el hermano y la hermana Carmen trajeron 2, ¿verdad? Entonces, gracias, hermanos. Vamos a meditar, hermanos, en la palabra del Señor en esta noche. Y quiero invitarles a que tomen sus Biblias, por favor, para buscar la carta a los Filipenses, esta carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos allá en Filipos. Y en esa carta, hermanos, definitivamente tenemos otra exhortación muy firme de parte de este varón de Dios llamado el apóstol Pablo, apóstol, ¿verdad? Que significa enviado a predicar a los gentiles. Anteriormente se le conocía como Saulo de Tarso, pero en el camino a Damasco encontró la salvación que es en Cristo Jesús, hermanos. En el camino a Damasco, él tuvo un encuentro con Jesús y su vida fue totalmente diferente, porque Jesús tiene el poder para cambiar, para transformar a todos aquellos que se acercan a Él y le aceptan en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y de ahí, en el tiempo que Dios quiera dejar a la persona en este mundo, Él empieza a hacer una transformación paulatinamente hablando. Y ese fue el caso de Saulo de Tarso anteriormente y después llamado ahora el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, nos da una serie de exhortaciones muy interesantes. Pero quisiera que primero centráramos nuestra mirada en el versículo siguiente, por favor. Es el versículo 14, hermanos. Versículo 14. Si son tan amables y me ayudan a leerlo, dice... Exacto, otra vez. Es 3:14, hermanos. ¿Qué dice? Gracias, lo leo yo una vez más para también participar. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y como título bien pudiera quedar primero, prosigo a la meta. Hermanos, la vida cristiana, como en otras ocasiones hemos mencionado, es parecido a una carrera también. En una carrera en donde el arranque, el start, fue cuando precisamente nosotros conocimos de Jesucristo. Escuchamos el Evangelio y a través del Evangelio, hermanos, nosotros tomamos una decisión por Cristo como nuestro Salvador. En ese momento inició una carrera espiritual. Ese momento fue glorioso, porque la Biblia lo respalda cuando nos dice que hubo gozo en los cielos cuando tú y yo nos arrepentimos. Y qué bonito ese momento, hermanos, qué especial ese momento. Desde ahí inició la carrera para muchos de nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y esa carrera definitivamente está llena de muchas bendiciones, pero también de muchos obstáculos. Prueba de ello que el apóstol Pablo narra en sus diferentes epístolas la manera en que él enfrentó esa carrera, en la manera en que él, a pesar de lo que vivió, de lo que padeció, por amor del Señor, se mantuvo siempre firme. Y esta carta nos puede ayudar a nosotros para animarnos en este próximo año que está por iniciar, este año 2024. Hermanos, en donde tomemos el arado firmemente, ese arado que nos conduce a una meta en particular, que es Cristo el Señor. Y él tenía bien definida esa meta, el apóstol Pablo.
no importando lo que le sucediera, porque le sucedieron muchas cosas. Apedreado, lo dejaron medio muerto y le hicieron tantas cosas, hermanos, que él narra. Él puede decir claramente todo lo que padeció por amor del Señor, pero no le importaba eso. Le importaba terminar esa carrera tan importante que inició en el camino a Damasco. Yo te invito a que pienses en esta noche ese momento en el cual tú te rendiste a los pies de Jesucristo. En algunos casos, muchos de los que están aquí presentes, digamos los que nacieron en una cuna cristiana, muchos de nuestros hijos nacieron en una cuna cristiana porque los padres eran o son cristianos. Pero quiero decirles que la salvación no es hereditaria. Ellos tenían o tienen que tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Tienen que tomar una decisión. Nunca demos por sentado, hermanos, que si porque papá y mamá es cristiano, los hijos también. No, la salvación no se hereda. Tiene que haber una decisión en ellos. Y conforme vayan creciendo, muy importante es que tengan una reafirmación en el Señor. No que lo acepten, hermanos, nuevamente, pero sí que confirmen su fe en Cristo Jesús, ya que el apóstol Pablo era lo que hacía cuando visitaba a las otras iglesias, los confirmaba en la fe y les instaba a seguir adelante en esa carrera. Entonces, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, entre otras cosas, y dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero antes de continuar en esta porción, quiero que vayamos unas hojas más atrás en la carta a los Gálatas. Ahí atrasito, hermanos. En el capítulo 5, pero ahora de los Gálatas. En esta carta, hermanos, dice el verso 7, si son tan amables, 5:7. ¿Qué dice? Vean, hermanos, que es una pregunta para confrontarnos un poquito, de alguna forma. El contexto y en letras, en el encabezado, dice estar firmes en la libertad, pero en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Juan 8:32, si no me equivoco, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Y conoceréis esa verdad. Ya que el mundo, hermanos, tenemos que siempre mantener firme esta postura bíblica. El mundo siempre se va a oponer a las cosas de Dios. Por eso Dios dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, no es que tengamos pleito casado con este tema, sino que sencillamente es algo que nos dice el Señor y que tenemos que tener mucho cuidado. Porque este mundo, hermanos, está bajo el control del maligno. Este mundo tiene mucho poder para neutralizar, para desviar, entre otras cosas, la vida de muchas personas, y más aún de aquellos que han tomado una decisión por Cristo Jesús. Hermanos, por eso dice aquí este versículo como una pregunta, después de decir la afirmación: vosotros corríais bien. Esto me hace pensar, hermanos, en mi persona primeramente, porque aunque no lo crean, como líderes también tenemos pruebas. ¿Sí o no, hermanos que predican, que enseñan? ¿Sí o no, hermanos que dirigen, que hacen algo para el Señor? ¿Sí o no, hermanas que están ahí trabajando para el Señor, haciendo algo de alguna forma, enseñando, haciendo muchas cosas? Cuando yo digo, quiero hacer esto para mi Señor, ahí es donde viene la prueba, ahí es donde vienen muchas cosas. Y el mundo es el que está trabajando para desanimarte. Y en algún momento dejamos de correr. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí: vosotros corríais bien. ¿Sí?
Vosotros corríais bien. Y la pregunta es, ¿quién? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad que es Cristo y su palabra? Es como si dijéramos, Manolo, ibas muy bien. Estabas ahí empujando, estabas ahí esforzándote, porque cuesta, hermano, servir al Señor cuesta. Tomar el arado cuesta. Y te vas a enfrentar a muchas cosas de carácter espiritual principalmente. Y los peores ataques que puede tener un cristiano, hermanos, están aquí y aquí. En la mente, en el corazón. Está muy ligado. Lo demás son detonantes que fácilmente nos ganchamos. Es como las mantas que teje mi mamá y que ya pone una aquí, pone otra allá abajo. Y si usted puede ver los solanes, es como si pusiéramos ahí unos ganchitos y pasamos por ahí y nos ganchamos. Y este mundo es lo que está haciendo, dando tantas cosas para que tú y yo nos ganchemos. Y entonces esa carrera que tenemos por delante sea frenada de alguna manera, sea entorpecida por las cosas que hay en este mundo. Por eso dice, vosotros corrías bien, ¡ay, la llevabas! Pero ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Es una muy buena pregunta que nos debe de hacer reflexionar a cada uno de nosotros. Me incluyo también con ustedes, porque esta carrera que tenemos por delante no es nada sencillo, hermanos. Pero sí tenemos los recursos para salir victoriosos. Amén. Porque Cristo nos los da y nos dice de qué formas podemos avanzar. Por eso, regresando ahí a la carta de los Filipenses, dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta. Si contextualizamos un poquito, hermanos, ahí en el mismo capítulo 3, nos vamos a dar cuenta de las cosas que el apóstol Pablo pudo enfrentar en esa carrera que tenía, en esa carrera cuyo objetivo es llegar a ¿dónde, hermanos? A la meta. Porque en todas las carreras que, por lo menos que yo conozco, siempre hay un inicio, un arranque, pero la finalidad es llegar a la meta. Es como el campesino que cuando toma el arado y empieza a arar, a trabajar la tierra, siempre tiene que poner una referencia allá lejos, allá lejitos, allá pone una señal para que una vez que toma el arado firmemente va avanzando y su mirada tiene que estar puesta en esa señal. Hermanos, la meta a seguir es Cristo el Señor. Esa es nuestra meta. Y para este año que comienza, si Dios así nos lo permite, es la misma meta, ser semejantes a Cristo nuestro Salvador. Y era lo que Pablo estaba buscando constantemente en su vida, sirviendo, predicando, padeciendo por causa del Señor. Pero vean ahí en el capítulo 3, y quiero contextualizar, en esta media hora de devocional, de mensaje, quisiera que todos pusieran atención, hermanos. Yo sé que el sueño empieza a hacer estragos en cada uno de nosotros, pero vamos, hermanos, es un último tirón el día de hoy, ¿sí? Dice la Escritura, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Hermanos, hago la pregunta válida. ¿Cuántos tienen gozo en este momento? Gozo en el Señor. No el gozo solamente porque vamos a festejar el año nuevo o estamos festejando el año nuevo, el que va a entrar. No ese gozo, hermanos, ese gozo es efímero. El gozo en donde sin el afán de criticar a nadie, pero una persona que experimenta la alegría, la emoción, el gozo sin Cristo en su corazón, es un gozo pasajero. Es un gozo que radica solamente en las bebidas alcohólicas. Es un gozo que no trasciende, hermanos. Es un gozo que después de ese festejo van a sufrir las consecuencias de la cruda realidad, entre otras cosas. Y no hay nada que nutra, hermanos. Es una alegría tan pasajera, tan falsa, tan efímera. Porque el verdadero gozo está en Cristo el Señor. Ese es el verdadero gozo que prevalece. Y seguirá, hermanos, porque aún, como hemos dicho, que en medio de las pruebas, de las tribulaciones, podemos tener gozo porque Cristo está con nosotros. Y por eso dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, que nuestro gozo sea en Cristo Jesús, hermanos.
Que si Él nos da la bendición de cruzar al próximo año, que sea en ese concepto, en el gozo del Señor, de su bendita y divina voluntad. Y dice más adelante, no me es molesto, hermanos, el escribirle las mismas cosas, y para vosotros es seguro, como el apóstol Pedro también, que nos vuelve a decir las mismas cosas, aunque ya las sepamos, hermanos. Las mismas cosas, hermanos, tenemos que recibir instrucciones constantes de la palabra de Dios, y no importa cuántas veces hayas pasado tú por este pasaje bíblico, eso lo necesitamos cada día, porque es la palabra del Dios viviente. Y dice aquí, no me es molesto a mí, dice Pablo, escribirles las mismas cosas, y para ustedes, para vosotros, es seguro. Lanza, por supuesto, advertencias fuertes, hermanos, porque sí las hay. Y no podemos rehusar dar todo el consejo de Dios. Quisiéramos, hermanos, hablarles solamente de un enfoque del amor, por ejemplo, porque Dios es amor. Y qué bueno, hermanos, que podemos hablar un mensaje de amor y ver las vertientes que hay. Sin embargo, la Biblia una y otra vez nos lleva a analizar también el otro lado, hermanos, de la moneda, por así decirlo, en donde estamos en una guerra espiritual. Y las advertencias están ahí. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo fuertemente con esa expresión, guardaos, dice ahí, ¿ya lo vieron, hermanos? De los perros. Es una expresión fuerte tal vez. Es como cuando el Señor les decía a aquellos religiosos, a aquellos saduceos, fariseos, y les confrontaba, hermanos, y les decía palabras fuertes. Les decía hipócritas, les decía sepulcros blanqueados, que por fuera están muy caleados, muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Y en aquella ocasión, cuando entró al templo, tomó un azote de cuerda y botó la mesa de los cambistas y les decía, mi casa de oración será llamada y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Sí, hermanos, eran palabras fuertes, pero eran palabras de exhortación. Son palabras no para herir, no para ofender. Note primero quién las dice. Es para despertar de ese letargamiento espiritual que a veces hay en muchas personas. En la mañana yo decía algo y lo sostengo. El mundo, cuando el mundo, hermanos, nos habla, el mundo no nos habla con palabras prudentes, ¿verdad? El mundo nos habla grotescamente. Y ahí estamos. Y aquí el apóstol Pablo advierte de los malos obreros, porque sí los hay. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, sí los hay, hermanos. Por eso siempre la invitación de nosotros, los que estamos aquí predicando, es que vayan a las Escrituras, ¿sí? Váyanse a la ley y se vayan al testimonio. Si lo que predicas lo vives, adelante, mi hermano, vamos bien. Pero si lo que predicas y no lo vivimos, hay un serio problema. Y era lo que está advirtiendo Pablo, y no es malo, hermanos, tengamos cuidado. Pero dice el apóstol Pablo en esta carta, hablando de la circuncisión, entre otras cosas, habla de que él pudiese haber confiado en la carne, porque tenía él en orden todas sus credenciales, pero definitivamente para él no era importante. Esto era por aquellos que dudaban de su apostolado, entre otras cosas. Y él dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice él, yo más. A él nadie le contaba las muelas, por así decirlo. Sabía en dónde estaba parado. Y como muestra, les presenta ahí las credenciales. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, pues perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era? Irreprensible. O sea, ahí está la presentación. Pero ¿saben? Ya eso no gobernaba en su corazón, porque él quería llegar a la meta, quería ser semejante a Cristo Jesús. Y luego afirma contundentemente, versículo 7, ¿lo leen, hermanos?
Vean ahí entonces cuántas cosas eran para mí ganancia. Tal vez otras personas, hermanos, dirían, wow, pues esto es lo mejor, esto es la excelencia, esto es, vamos, el reconocimiento. No, hermanos, el apóstol Pablo dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, yo las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y no queda ahí, hermanos, porque nos amplía todavía el contexto diciéndonos, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, qué bendición sería para cada uno de nosotros si tan solo nuestra meta para este próximo año 2024 sea así, ser más semejante a Cristo, y que todo lo demás realmente no sea relevante para nuestras vidas, sino solamente ser semejante a Cristo nuestro Salvador. ¿Se batalla? Sí se batalla. ¿Pero sí se puede? Sí se puede, hermanos. Sí se puede. Y por eso es que estamos en este día honrando y glorificando al Señor y buscando de Él el consejo para seguir adelante. Porque dice el apóstol, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y más adelante, hermanos, dice la Escritura, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Participen y lean el que sigue. A fin de... ¿Hasta dónde quería llegar el apóstol Pablo, hermanos? Al fin de conocerle y llegar a ser semejante a Él, ¿en qué? En su muerte. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Noten, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No la tenía fácil, así como tú y yo, hermano, pero sí se puede. Solo es cuestión de rendirnos ante el Señor. Saben, hermanos, que en este año que pasó de actividades, fueron varias actividades que me pude gozar. Sí, hermanos, batallamos, enfrentamos muchas pruebas también. ¿Quién no recuerda de los jóvenes que están aquí en el campamento allá en Cadereyta? ¿Se acuerdan, muchachos, cuando llegamos, cómo tuvimos que organizarnos entre muchas cosas, poner una carpa? Y cansados los muchachos ahí, los pastores que estaban ahí cansados, de veras, no fue fácil, porque el enemigo estaba trabajando. Pero hubo un himno, lema, un coro lema que como tenía sustento bíblico, a mí me ayudó y creo que ayudó a muchos. ¿Se acuerdan aquel himno, Póstrate? ¿Sí? Póstrate. Precioso himno que deberíamos de cantar aquí ese himno. A mí ese himno, hermanos, me ayudó mucho para reconocer que Dios es el soberano y que ese momento, ese campamento iba a trascender, iba a ser de bendición para muchos de nosotros, pero para los adolescentes y los jóvenes. Y así fue, hermanos. Prueba de ellos que los compañerismos anteriores, los mismos que fueron al campamento son los que estaban asistiendo a los compañerismos. Y ver a los jóvenes, y ver a las señoritas, y ver a los adolescentes, e incluyendo a los niños, postrados ante el Señor, rogando al Señor que les ayudara en sus diferentes pruebas y luchas, porque las hay. La vida cristiana no es fácil, la carrera que tenemos por delante no es sencilla, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mismo apóstol Pablo lo menciona. Por eso, hermanos, él quería ser semejante al Señor en su muerte. Y luego dice el versículo 11, no que lo haya alcanzado ya. No se jactaba, tampoco. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea maduro, perfecto. O sea, él reconocía sus debilidades también. Hermanos, en la vida cristiana no es para jactarse y decir, yo soy el más espiritual. Hermanos, cuidado cuando digamos esa palabra,
los que tienen que ver que Cristo se está formando en tu vida son los demás, principalmente tu familia. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que hacía él, hermanos, en esa carrera para llegar a la meta, porque él exclama, prosigo a la meta. ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pablo, de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Sí? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, hermanos, o sea, avanzo. ¿Cuántos se quedaron a medio camino en este año? Ellos corrían bien, vosotros corrían muy bien, hermanos, participaban, dirigían, servían, colaboraban, oraban, iban muy bien, pero algo les estorbó o alguien les estorbó. Y eso los ha neutralizado. Y la labor de la iglesia es orar, sencillamente orar, para que Dios los traiga con cuerdas de amor. Nada más, hermanos. Y siempre estar con los brazos abiertos para poder ayudarnos mutuamente. Porque quiero decirte que en esa carrera estamos inmersos todos. Y en algún momento tú puedes formar parte de las estadísticas también. Y créelo, hasta un servidor. Si yo me suelto de la mano del Señor, nadie está exento de que el mundo estorbe esta carrera tan importante. Y el apóstol Pablo lo tenía claramente, no que lo haya alcanzado, ni que yo prosigo para ver si logro tomar aquello por lo cual también fui tomado por Cristo Jesús. Versículo que sigue, lo leen, hermanos. Dice, hermanos, ahí está la alternativa que el apóstol Pablo nos dice, hermanos, para que podamos nosotros avanzar y continuar y llegar a la meta, es estar y ser semejantes al Señor. Y sí, hermanos, un día es estar con Cristo Jesús, porque esa es la meta también, llegar delante de Él y oír esas palabras, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque corriste bien, hermanos, y esa carrera que iniciaste con gozo, la terminaste de la misma manera, con gozo. Sí, fue cansado, sí, de repente quisiste regresar, y sí, pasaste muchas cosas, pero te refugiaste en el que todo lo puede, en Cristo nuestro Salvador, y Él te dio la victoria, porque la victoria en Cristo está garantizada. Solo tenemos que permanecer en la vid verdadera, en Él, como dice la Escritura. Y el apóstol Pablo dijo estas palabras, una cosa hago, ¿sí? Una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está. Hermanos, empieza un nuevo año, ¿sí? El año nuevo, decimos. En este nuevo año, te has preguntado porque ni tú ni yo sabemos qué nos depara este próximo año. No sabemos qué va a venir a tu vida. Tú no sabes, yo tampoco sé si en este año posiblemente nos llegue una enfermedad. ¿Lo sabes? No lo sabemos, hermano. A un ser querido posiblemente. No lo sabemos. No sabemos si nos va a llegar otra pandemia. Porque algunos dicen que viene algo más fuerte. No lo sé. No lo sabemos, hermanos, pero el apóstol Pablo dijo, una cosa hago, olvidando ciertamente, porque lo que queda atrás precisamente ya quedó atrás, hermanos, ya no puedes recuperar nada de lo que ya quedó atrás. Por eso dice el apóstol Pablo también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué más? Las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son nuevas, y por la gracia de Dios nos permite llegar a otro año. Véanlo de esa manera, por la gracia de Dios nos permite llegar, si es que es su bendita voluntad. Hace rato hablábamos, íbamos a casa y mi mamá decía cómo una tía de mamá o familiar allá lejana estaban preparando ya la comida del día último. Estaban en la algarabía y qué bonito a veces ver con la convivencia, y ahí estaban, y de un infarto, ahí quedó. Y lo que era un festejo de fin de año se tornó en un funeral. Porque nadie puede decir qué va a pasar este año. Por eso, si Dios lo permite, hermanos,
en este próximo año 2024, que nuestra meta sea ser más semejantes a Cristo. Y te invito, porque la Biblia me invita a mí también, a que dejes todo lo que ya quedó atrás. Ya, dale vuelta a la página. Toma las riendas del arado como debe ser y avánzale una milla más. Ya quedó atrás, hermano, ya no te estanques ahí. Por eso el apóstol Pablo dice, eso ya quedó atrás, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿sabes? Muchas veces nos gusta vivir en el pasado. Nos gusta recordar las mismas cosas, andar ahí. O sea, eso ya quedó atrás, hermanos. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y Él tiene el poder para moldear tu vida y tu carácter. Y que cada día seamos más semejantes al Señor Jesucristo en este próximo año que comienza. ¿Cuál será tu petición? Yo a veces me hago la pregunta. ¿Ser más semejantes a un artista del mundo? ¿Algún político? ¿O ser más semejantes a nuestro Dios, a Cristo, a nuestro Salvador? Que este próximo año sea una de las metas de cada uno de los que estamos aquí, de avanzar, hermanos, de avanzar. Démosle vuelta a la página. Termino y cierro ya. ¿Se acuerdan cómo nos golpeó el coronavirus, hermanos? Tremenda situación. ¿Sabes qué es lo que me ayudó a mí? Eso, darle vuelta a la página. Porque no tiene caso quedarnos en lo mismo. Todo lo que pasó, todo lo que se sufrió, porque se sufrió, pero eso no nos va a ayudar, sino solamente darle vuelta a la página y decir que tenemos lo mejor para seguir, que es Cristo. La meta es Cristo el Señor. Hermanos, Dios les bendiga, y nuestra oración como cuerpo pastoral es que esta iglesia bautista Jesús es el camino se mantenga firme, que forje sus convicciones a través de la palabra de Dios y que no forme parte nadie, al contrario, que Dios añada cada día a esta iglesia a los que han de ser salvos, y que nadie forme parte de las estadísticas, y que ese versículo de Gálatas 5:7 aplique en un momento en nosotros y digan, mira, vosotros corríais bien, ¿quién les estorbó? Dios les bendiga, hermanos.